22 de junio de 1941. El aire, pesado con el olor a rocío matutino y el presagio de la muerte, fue rasgado, no por un trueno solitario, sino por un rugido metálico, un coro infernal de miles de motores y cañones que resonó a kilómetros de distancia. Europa del Este, aún adormecida bajo un sol de verano naciente, fue engullida. Una ola de acero y fuego, la Blitzkrieg alemana, se abalanzaba sobre la Unión Soviética con una furia implacable. No era solo una invasión, era el juicio final, la materialización de una pesadilla que ni los más pesimistas habrían podido imaginar. La confianza alemana era un monolito de hierro, inquebrantable, construido sobre victorias aplastantes en Polonia, Francia y los Balcanes. Décadas de ambición política, de una doctrina militar perfeccionada para la velocidad y la sorpresa, culminaban en aquel asalto brutal. Sus tanques, los Panzer, eran martillos de guerra, forjados para la velocidad, la coordinación y la destrucción. Sus divisiones de élite barrían todo a su paso, en un torbellino imparable de tácticas innovadoras, con la Luftwaffe dominando los cielos y la infantería siguiendo implacablemente. El mundo observaba, atónito, el colapso de un imperio en cuestión de semanas, quizás días. El optimismo alemán era una llama devoradora, alimentada por la aparente invencibilidad, por la creencia ferviente en la superioridad de su raza y de su máquina de guerra. Creían que la guerra en el este sería un paseo militar, una campaña rápida, decisiva, antes de que el invierno ruso pudiera siquiera mostrar sus dientes. El olor a diésel y pólvora flotaba en el aire, un perfume de victoria para los invasores, mezclado con el aroma metálico de la sangre ya derramada. Pero bajo esa marea de hierro, bajo el peso aplastante de la máquina de guerra nazi, una desesperación profunda comenzaba a formarse en las trincheras soviéticas. Las defensas, tomadas por sorpresa, se fragmentaban en pedazos. El suelo temblaba no solo con los tanques enemigos, sino con el miedo de los que retrocedían, de los que eran cercados, de los que eran abatidos sin piedad. El sonido de los cañones alemanes era una sinfonía de terror, resonando por bosques y vastas llanuras, un lamento continuo de destrucción. Ciudades enteras se transformaban en ruinas humeantes, sus habitantes en fantasmas, vagando sin rumbo o atrapados bajo los escombros. El este europeo se convertía en un infierno en llamas, un escenario de horror donde la vida humana valía menos que una bala, donde la esperanza se desintegraba con cada kilómetro de avance enemigo. En medio de esta catástrofe sin precedentes, una verdad brutal emergió en las salas de guerra del Kremlin y en las mentes de los estrategas. La Unión Soviética necesitaba un milagro, no un milagro divino, sino un milagro de acero, un arma que pudiera resistir a los Panzer, que pudiera perforar su blindaje, que pudiera luchar en condiciones que desafiaban la cordura humana y la ingeniería de la época. Una máquina de guerra que no solo igualara al enemigo, sino que lo superara en número, en resiliencia, en capacidad de producción en masa. El rugido de los motores alemanes era un recordatorio constante de la urgencia, del tiempo que se escurría como arena entre los dedos. El olor metálico a sangre y sudor impregnaba la tierra congelada y el suelo fangoso, exigiendo una respuesta, una retribución. Era en este crisol de desesperación y determinación, bajo la sombra de la derrota inminente, que la semilla de una revolución industrial y militar estaba siendo plantada. Lejos de las líneas del frente, en las profundidades de la burocracia soviética y en los corazones de ingenieros visionarios, una idea audaz tomaba forma. No solo un tanque, sino un concepto. Un vehículo de combate que pudiera producirse en masa, con una simplicidad ingeniosa, capaz de resistir el infierno que se avecinaba y de ser reparado rápidamente en el campo de batalla. Una respuesta a la invasión que no vendría de la fuerza bruta individual, sino de la capacidad industrial colectiva, de la inteligencia estratégica aplicada a la producción. El futuro de la Unión Soviética, y quizás de la propia guerra global, dependería de su capacidad para forjar un nuevo tipo de arma, una que pudiera ensamblarse en fábricas evacuadas hacia el este por manos inexpertas, incluyendo mujeres y adolescentes, a un ritmo frenético, casi inhumano. Este no es solo un relato de guerra,
sino la saga de la ingeniería bajo presión, de la resiliencia humana contra la aniquilación. Es la historia de cómo un tanque, el T-34, fue diseñado para ser producido en cantidades que desafiaban la lógica, revolucionando la logística de guerra soviética y, por último, dándole la vuelta al juego contra el enemigo más formidable de la historia. Suscríbase ahora y únase a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado, desvelar los secretos del T-34 y comprender cómo el acero y la estrategia forjaron la victoria. Los primeros meses fueron una masacre. Un torbellino de fuego y acero que laceró el alma soviética. La Blitzkrieg alemana, impulsada por una fe ciega en su invencibilidad, avanzaba como una plaga sobre las vastas llanuras, dejando una estela de destrucción y desesperación. Ciudades caían, ejércitos eran cercados y aniquilados, y el olor metálico de la pólvora se mezclaba con el hedor acre del humo y la muerte. El invierno, el legendario general invierno, aún era una promesa distante, y el verano ruso sangraba bajo el sol implacable, mientras los Panzer de Hitler parecían imparables, sus cañones rugiendo una canción de muerte que resonaba por la estepa. Los pocos tanques soviéticos existentes, como los robustos KV-1, eran demasiado lentos, demasiado escasos para contener la avalancha. El T-26 y el BT, pilares de la flota preguerra, eran meros blancos ante la artillería alemana, sus blindajes delgados haciéndose añicos como cristal. La Unión Soviética se tambaleaba, sangrando en cada frente, sintiendo el peso abrumador de una máquina de guerra que parecía invencible. El clamor por una respuesta, por un contrapunto de acero, se convirtió en un grito al unísono que resonaba desde los campos de batalla hasta los pasillos del poder. No era solo una cuestión militar, sino de supervivencia nacional. La vida de millones, el destino de una ideología, dependía de un giro que parecía, con cada día que pasaba, más y más improbable. Pero en las profundidades de este infierno, donde la esperanza era una llama débil, la semilla del T-34 se había plantado años antes, en secreto. Ingenieros visionarios como Mikhail Koshkin, A.A. Morozov y Nikolai Kucherenko ya habían previsto la necesidad de un tanque que combinara movilidad, blindaje y poder de fuego en un paquete simple, robusto y, crucialmente, producible en masa. Sabían que la complejidad era enemiga de la guerra total. El resultado de su genialidad sería una máquina que desafiaría todas las convenciones de la época. El T-34 no era solo un tanque, era una filosofía en acero. Su blindaje inclinado, un golpe de genialidad, no solo desviaba los proyectiles enemigos, sino que los hacía rebotar, aumentando la protección sin añadir peso excesivo. Su cañón de 76 mm, uno de los más poderosos de aquel período, podía perforar el blindaje de los Panzer alemanes con una facilidad aterradora, algo que los propios alemanes solo descubrirían con horror. Las orugas anchas, otra innovación, permitían que el T-34 navegara con facilidad por el barro y la nieve del vasto paisaje ruso, terrenos que atascaban a los tanques alemanes, y, crucialmente, su motor diésel V2, más eficiente y menos inflamable que los motores de gasolina alemanes, ofrecía mayor autonomía y seguridad. El olor a diésel y grasa, mezclado con el sudor de los trabajadores, se convertía en el perfume de la resistencia. La invasión alemana, sin embargo, forzó la producción del T-34 a un ritmo y en condiciones casi inimaginables. Con las fábricas originales en Kharkov y Leningrado, bajo amenaza inminente o ya cercadas, la nación soviética se embarcó en una de las mayores hazañas logísticas de la historia, la evacuación industrial en masa. Miles de trenes, abarrotados de maquinaria pesada, obreros, sus familias y todo el material que pudo ser salvado, partieron hacia el este, hacia los Urales y Siberia, más allá del alcance de las bombas alemanas. En medio del invierno brutal, en ciudades recién construidas o en asentamientos improvisados, con el viento helado aullando y la nieve cubriéndolo todo, estas fábricas renacieron. El sonido del metal golpeando, el zumbido de las soldaduras eléctricas, el olor a aceite y sudor, estos eran los sonidos y olores de la nueva línea del frente. Mujeres, adolescentes, ancianos, todos aquellos que no estaban en el campo de batalla,
fueron reclutados para las fábricas. Sin experiencia, sin las herramientas ideales, bajo la presión constante de la guerra y con raciones mínimas, trabajaban en turnos agotadores, 12, 16 horas al día, 7 días a la semana. El frío cortante congelaba las manos, el hambre roía el estómago, pero la determinación era inquebrantable. Cada pieza forjada, cada soldadura realizada, era un acto de resistencia, un ladrillo en la muralla de acero que la Unión Soviética estaba construyendo contra la marea nazi. El T-34 no era solo un producto de ingeniería, sino un testimonio de la resiliencia humana, forjado en la desesperación más profunda. La producción era brutal, enfocada en la funcionalidad por encima de todo. Los tanques salían de las líneas de montaje con soldaduras toscas, sin pintar, listos para la batalla. No había tiempo para la estética, solo para la guerra. Cada T-34 que rodaba fuera de la fábrica era un rayo de esperanza, una señal de que la Unión Soviética no se doblegaría, que la marea podría de hecho ser cambiada. El infierno de la invasión alemana había provocado una respuesta de acero, y el campo de batalla estaba a punto de sentir el impacto de esa revolución. La llegada de los T-34 al campo de batalla fue un choque eléctrico, un temblor de tierra que sacudió la confianza alemana hasta sus cimientos. En los primeros enfrentamientos, los Panzer, antes señores indiscutibles del campo, encontraron un enemigo que parecía venir de otro mundo. El rugido del motor diésel del T-34, diferente del sonido de los motores de gasolina alemanes, se convirtió en un presagio, una advertencia de que el panorama de la guerra estaba cambiando. Los proyectiles alemanes, disparados por sus cañones de 37 mm y 50 mm, simplemente rebotaban en el blindaje inclinado del T-34 con un sonido metálico hueco que era la propia sinfonía de la desesperación para los tripulantes alemanes. Era como arrojar piedras a un monstruo de acero. El olor a metal sobrecalentado y pólvora quemada llenaba el aire, pero para los alemanes era un olor a impotencia. En contrapartida, el cañón de 76 mm del T-34 perforaba el blindaje de los Panzer con una facilidad brutal, transformándolos en ataúdes incandescentes en cuestión de segundos. Las llamas lamían el acero. El grito de los hombres se mezclaba con el rugido de las explosiones. Los soldados alemanes, acostumbrados a victorias rápidas y decisivas, fueron invadidos por un miedo gélido, una sensación de vulnerabilidad nunca antes experimentada. Informes del frente de batalla, antes llenos de optimismo, ahora describían tanques monstruosos soviéticos, fantasmas blindados, que surgían de la niebla de la mañana o de la oscuridad de la noche, invulnerables y mortales. Lo que iba a ser una campaña rápida y victoriosa se transformaba en un infierno de desgaste, una trituradora de carne donde la superioridad táctica alemana era neutralizada por la resiliencia y el poder de fuego bruto del T-34. El núcleo del conflicto en el este, sin embargo, era mucho más que un duelo de tanques. Era una lucha por la supervivencia a una escala inimaginable. El invierno ruso llegó, no como un aliado, sino como un verdugo para ambos lados. Temperaturas gélidas, vientos cortantes que rasgaban la piel, y nieve que enterraba todo bajo un manto blanco de desesperación. El olor a muerte, antes punzante, ahora era amortiguado por el frío que adormecía los sentidos, pero la visión de cuerpos congelados, apilados como leña, era un recordatorio constante de la brutalidad. En Stalingrado, en Leningrado, en los bosques de Moscú, la guerra se convirtió en una batalla por cada metro de tierra, cada ruina, cada vida. El sonido de las ametralladoras era incesante. Los gritos de dolor y furia resonaban entre los escombros, mezclándose con el aullido del viento. Las trincheras eran agujeros congelados en la tierra, llenos de barro, sangre y el hedor a sudor, orina y muerte. El hambre era una compañera constante para los civiles y para muchos soldados, que luchaban no solo contra el enemigo, sino contra la inanición y la hipotermia. Mujeres y niños, antes símbolos de inocencia, se convirtieron en víctimas silenciosas, sus vidas destrozadas por la violencia. En aldeas remotas, la población era atrapada entre el avance y el retroceso,
sujeta a ejecuciones sumarias, saqueos y pillajes. El impacto psicológico era devastador. Soldados de ambos lados, jóvenes y viejos, eran transformados en máquinas de matar, sus almas corroídas por el horror diario, sus ojos vacíos de esperanza, llenos solo por el reflejo de las llamas. El T-34, aunque un símbolo de esperanza, no era invulnerable. Estaba tripulado por hombres, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, arrojados al combate con poco entrenamiento. En medio del caos, la coordinación era un desafío. Los tanques se perdían por minas, por la artillería antitanque alemana que, con el tiempo, se adaptó, o por los combates desesperados donde la superioridad numérica alemana aún prevalecía. Pero cada T-34 destruido se llevaba consigo un pedazo de la moral enemiga, y por cada tanque perdido, 2 o 3 más salían de las fábricas del este, como un río de acero que no podía ser represado. La guerra era una vorágine, una trituradora de carne donde la vida era barata y la muerte, una presencia constante y palpable. El olor a humo, a carne quemada, a tierra mojada por la sangre, era el perfume del frente oriental. La lucha era brutal, sin tregua. Cada ofensiva soviética era un sacrificio monumental. Cada defensa alemana, un acto de desesperación. Los tanques T-34, incluso enfrentando mejoras alemanas como los cañones de 75 mm y 88 mm que finalmente podían perforar su blindaje, seguían siendo la espina dorsal del contraataque soviético. Eran la punta de lanza, el escudo, la promesa de que la Unión Soviética no caería. El sonido de sus orugas sobre la nieve o el barro era un sonido de esperanza para los soldados soviéticos y un sonido de terror para los alemanes. La guerra en el este se había transformado en una prueba de resistencia, no solo de máquinas, sino del alma humana misma. Este era el núcleo del conflicto, una lucha épica y sangrienta, donde la innovación del T-34 se encontraba con la brutalidad de la guerra total, donde cada día era una batalla por la supervivencia y cada vida un sacrificio en el altar de la victoria. El infierno congelado de Europa del Este se había convertido en el escenario de una de las mayores tragedias y triunfos de la historia humana, con el T-34 en el centro del escenario, un titán de acero forjado en la fragua de la desesperación. Pero el núcleo del conflicto era solo el preludio de un horror aún más profundo. El cerco, la trampa helada que se cerraba sobre millones. El invierno, que para muchos parecía un alivio temporal de la Blitzkrieg, se transformó en un enemigo aún más implacable. Para las ciudades sitiadas como Leningrado, el aislamiento era una sentencia de muerte lenta, una pesadilla de hambre y frío que desafiaba la propia definición de sufrimiento humano. El aullido del viento helado era la única música, mezclado con el crujido del hielo y el sonido distante de los cañones. El olor a muerte, a cuerpos congelados bajo la nieve, a humo de madera quemada para calentar, se convertía en el perfume constante de la ciudad sitiada. En Leningrado, el anillo de hierro alemán se apretaba despiadadamente. La carretera de la vida, sobre el lago Ládoga congelado, era una tenue arteria de esperanza, constantemente bajo ataque aéreo y artillería. Pero la escasez de suministros era abrumadora. Las raciones caían a niveles infrahumanos y el hambre transformaba a seres humanos en espectros, sus voces débiles, sus cuerpos demacrados. El frío, cortante e incesante, congelaba la vida en las calles. Miles morían de inanición e hipotermia cada día, sus cuerpos apilados en fosas comunes, la dignidad humana desintegrándose bajo el peso de la privación. El sonido del silencio, solo roto por explosiones distantes o por el chirrido de los trineos, era más aterrorizante que cualquier grito. La resiliencia de los civiles era sobrehumana. Mujeres y niños trabajaban en fábricas improvisadas, produciendo munición y reparando tanques T-34 que lograban llegar, sus manos congeladas y hambrientas, moviéndose con una determinación feroz. El olor a metal y grasa, mezclado con el aliento cálido y débil, era la fragancia de la resistencia en medio del infierno. La esperanza era una llama titilante, mantenida viva por la promesa de que la ciudad no caería,
de que el sacrificio no sería en vano. Pero el colapso moral y físico era una realidad diaria. La desesperación conducía a actos extremos, pero la solidaridad, el compartir la última migaja, también se manifestaba como un rayo de luz en la oscuridad. En Stalingrado la trampa era diferente, pero igualmente letal. Una ciudad industrial, vital para el control del Volga, se transformó en una trituradora de carne, un infierno urbano donde cada ladrillo, cada sótano, se disputaba palmo a palmo. Los T-34, aunque diseñados para las vastas estepas, demostraron ser sorprendentemente efectivos en el combate urbano, su blindaje y cañones esenciales para apoyar a la infantería soviética que luchaba de edificio en edificio, de piso en piso. El olor a hormigón pulverizado, a sangre y a pólvora era la esencia de aquel infierno. La táctica alemana de cerco, que antes había funcionado tan bien, se volvió contra ellos. A medida que el invierno se profundizaba, las fuerzas alemanas fueron cercadas a su vez, atrapadas en un caldero helado y sin esperanza de suministros adecuados. La escasez de alimentos, municiones y ropa de invierno transformó la arrogancia en desesperación. El sonido de los tanques T-34 soviéticos, que antes era un sonido de terror para los defensores, ahora era un presagio de aniquilación para los invasores cercados. Las ejecuciones sumarias de desertores, las atrocidades cometidas por ambos lados, en medio de la brutalidad de la lucha, eran testimonios de la deshumanización que la guerra imponía. Civiles, mujeres y niños eran atrapados en el fuego cruzado, sus hogares transformados en tumbas. Las familias se desintegraban, la esperanza se extinguía. El colapso moral y físico era visible en los ojos vacíos de los soldados, cuyos cuerpos, antes fuertes, ahora eran solo cáscaras temblando de frío y hambre. El hedor a gangrena, a suciedad y a muerte flotaba sobre las ruinas, un recordatorio constante de la trampa mortal en la que todos habían caído. La guerra ya no era sobre ideologías, sino sobre la supervivencia más básica, una lucha primordial contra el frío, el hambre y el enemigo, que se volvieron uno solo. El T-34 no era solo una máquina de guerra, era un símbolo de resistencia en medio de estos cercos y trampas. Traía consigo la promesa de que el aislamiento no era permanente, que la escasez podía superarse por el ingenio y el sacrificio. Su presencia, aunque limitada en Leningrado, y su acción decisiva en Stalingrado, eran un recordatorio de que la marea podía de hecho cambiar, pero el costo humano era inimaginable, las cicatrices grabadas en la tierra y en el alma de millones, un sombrío testimonio de la crueldad que se manifiesta cuando la civilización se desintegra. En medio del horror congelado de los cercos, la marea comenzó a cambiar, no con un susurro, sino con un grito de acero y venganza. El clímax de Stalingrado, el punto álgido de aquella carnicería urbana, no fue una rendición súbita, sino una agonía prolongada, un acto final de desesperación y un triunfo brutal de la resiliencia soviética. En noviembre de 1942, mientras la sexta división alemana de Paulus se hundía en el barro y la nieve de la ciudad destruida, una maniobra audaz y secreta estaba en marcha. La Operación Urano, un golpe maestro de Chukov y Vasilevsky, se desplegaba como unas tenazas gigantes, con los T-34 liderando el avance en dos frentes, viniendo del norte y del sur. El rugido de los motores diésel de los tanques soviéticos, antes un sonido de terror para los defensores, ahora era un presagio de aniquilación para los invasores cercados. El olor a pólvora y diésel se mezclaba con el viento helado, llevando la promesa de un cerco final. Los tanques T-34, con sus orugas anchas y motores robustos, cortaban la nieve profunda y el barro congelado, ignorando las condiciones que paralizaban los vehículos alemanes. Eran el corazón de la ofensiva, perforando las líneas enemigas, aplastando la resistencia, cerrando la trampa con una velocidad y violencia que tomaron a los alemanes completamente por sorpresa. El sonido metálico de las orugas del T-34 en la nieve era la sinfonía de la catástrofe para la sexta división. La promesa de una victoria rápida en el Volga se había transformado en una pesadilla de aislamiento. El olor a pánico, a desesperación,
flotaba sobre las trincheras y búnkeres alemanes mezclado con el frío cortante. Dentro de la bolsa de Stalingrado, la situación era apocalíptica. La Luftwaffe intentó un rescate aéreo desesperado, pero la superioridad aérea soviética y el frío implacable hicieron la misión suicida. Aviones de transporte, cargados con suministros vitales, eran derribados del cielo, cayendo como rocas llameantes en el paisaje blanco, sus restos humeantes añadiendo al olor a muerte. Cada día, el hambre y el frío cegaban más vidas que las balas enemigas. El colapso moral era total. Soldados alemanes, antes altivos, ahora eran espectros hambrientos, sus uniformes rasgados, sus cuerpos temblando incontrolablemente. La esperanza se desintegraba con cada copo de nieve que caía. El general Friedrich Paulus, comandante de la Sexta División, enfrentó la decisión más agonizante de su vida. Hitler había prohibido la rendición, exigiendo que sus hombres lucharan hasta el último aliento. Pero la realidad en el terreno era innegable. Sin comida, sin munición, sin esperanza, la continuación de la lucha era un genocidio sin sentido. Cada día que pasaba, el costo humano aumentaba exponencialmente. El olor a muerte, a gangrena, a cuerpos congelados, era insoportable. Sus hombres morían a millares, no en combate, sino de inanición e hipotermia. La presión psicológica era abrumadora, y la visión de sus propios soldados reducidos a meros esqueletos, aterrorizados y sin fuerzas, quebró la voluntad incluso de los más feroces. El 2 de febrero de 1943 sucedió lo impensable. Paulus, ascendido a mariscal de campo por Hitler con la esperanza de que luchara hasta la muerte, se rindió. Con él, más de 90. 000 soldados alemanes, rumanos y otros aliados del eje sobrevivieron al cerco, pero no al subsiguiente calvario. La rendición no fue un acto de cobardía, sino de desesperación y quizás de una última chispa de humanidad para salvar lo que quedaba de sus hombres. El costo humano fue asombroso. Cientos de miles de muertos de ambos lados en Stalingrado y de los prisioneros alemanes, solo unos 5. 000 regresarían a casa años después, muchos de ellos marcados para siempre por las secuelas del infierno congelado. El sonido del silencio tras la rendición era pesado, cargado con el peso de innumerables vidas perdidas. La victoria en Stalingrado fue un punto de inflexión decisivo, no solo para el frente oriental, sino para toda la Segunda Guerra Mundial. Demostró la falibilidad de la Wehrmacht y la resiliencia inquebrantable de la Unión Soviética, impulsada en gran parte por la capacidad de producción en masa del T-34. Este tanque, forjado en la desesperación, había demostrado ser el martillo que rompió la columna vertebral de la máquina de guerra alemana. El olor a victoria, agridulce y manchado de sangre, comenzó a esparcirse, mezclado con el luto por los millones perdidos. Pero la guerra estaba lejos de terminar. El camino a Berlín sería pavimentado con más sangre, más acero y la persistencia implacable del T-34. La rendición en Stalingrado no fue un final, sino un nuevo comienzo. El Ejército Rojo, ahora con una flota creciente de T-34 mejorados, pasó de la defensa desesperada a la ofensiva implacable. La iniciativa estaba con los soviéticos. El aullido del viento en las estepas ahora llevaba el sonido de las orugas del T-34, un sonido de avance y retribución. La arrogancia militar alemana se había estrellado contra la roca de la determinación soviética y la innovación del T-34. Las lecciones eran claras. La guerra de maniobras alemana había encontrado su contrapunto en un arma simple, robusta e infinitamente producible, capaz de operar en las condiciones más extremas. El campo de batalla, antes dominado por los Panzer, ahora era un escenario donde el T-34 reinaba supremo, un símbolo del giro, un titán de acero que había emergido del infierno para pavimentar el camino hacia la victoria. El fin de la guerra no trajo un silencio inmediato, sino un lamento profundo que resonó por un continente en ruinas. El polvo de las batallas se asentó, revelando un paisaje cicatrizado y un pueblo traumatizado. Los sobrevivientes, ya fueran los soldados soviéticos que habían marchado hasta Berlín, los prisioneros de guerra alemanes que enfrentaron el calvario de un regreso incierto, o los civiles que soportaron años de hambre, frío y terror,
Todos llevaban las marcas indelebles del conflicto más brutal de la historia. El olor a muerte y destrucción que flotó durante años lentamente cedía lugar al olor a tierra húmeda y al esfuerzo de la reconstrucción, pero las cicatrices, invisibles y visibles, permanecían. Campos de prisioneros fueron vaciados, sus cercas desmanteladas, pero las memorias del cautiverio y de las atrocidades jamás serían borradas. Ciudades fueron reconstruidas, ladrillo a ladrillo, por manos que antes empuñaban fusiles o trabajaban en fábricas de guerra. El sonido de los martillos y las palas era una nueva sinfonía, pero el trauma psicológico persistía, una sombra oscura que se cernía sobre el alma de millones. Muchos soldados, antes héroes, volvieron a casa para encontrar hogares destruidos y familias desmembradas, sus mentes atormentadas por los horrores que presenciaron y por los actos que fueron forzados a cometer. El olor a humo y ceniza, que durante tanto tiempo dominó, ahora se mezclaba con el olor a cal y madera nueva, un contraste agridulce. Las lecciones aprendidas fueron grabadas a fuego en la memoria colectiva. La arrogancia militar que alimentó la Blitzkrieg alemana chocó con la resiliencia inquebrantable de un pueblo y la ingeniería de una nación capaz de forjar una respuesta de acero en medio de la desesperación. El costo terrible de decisiones estratégicas equivocadas, la pérdida de decenas de millones de vidas, la devastación de vastas tierras, todo esto sirvió como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la paz y de la brutalidad inherente a la guerra. El T-34, con su simplicidad y eficacia, no solo cambió el curso de la guerra, sino que influyó en el diseño de tanques durante décadas. Su blindaje inclinado y su motor diésel se convirtieron en estándares, un testimonio de su genialidad. El legado del T-34 es multifacético. Es un ícono de la ingeniería de guerra, un símbolo de la capacidad soviética de innovar bajo presión extrema. Su memoria se mantiene viva en innumerables memoriales, desde los gigantescos monumentos de Volgogrado, antigua Stalingrado, hasta las pequeñas placas en aldeas remotas. Libros y películas perpetúan la saga de su creación y de sus batallas, asegurando que las futuras generaciones no olviden el papel crucial que desempeñó. El sonido de sus motores aún resuena en las narrativas, un recordatorio de su presencia omnipresente en las batallas decisivas. El olor a metal y pólvora, aunque distante, todavía impregna estas historias, manteniendo viva la intensidad de los eventos. Pero, por encima de todo, el T-34 es un monumento de acero a la resiliencia humana. Representa la capacidad de un pueblo para levantarse de las cenizas, para forjar la esperanza a partir de la desesperación más profunda. Las cicatrices de la guerra grabadas en la tierra y en el alma del pueblo son un testimonio del sacrificio y la innovación, un recordatorio constante de que la libertad tiene un precio. El T-34, con su silueta inconfundible, se convirtió en un símbolo de resistencia, un guardián de una memoria dolorosa, pero esencial. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más sombríos, el ingenio y la determinación pueden forjar la victoria. El eco de los cañones se silenció, pero las lecciones del frente oriental, forjadas en el acero del T-34 y en la sangre de millones, continúan resonando. La guerra, en su brutalidad incuestionable, también reveló la valentía indomable y la capacidad infinita de sacrificio de la humanidad. Es una historia que debe ser contada, no para glorificar la violencia, sino para recordarnos el precio de la paz y la importancia de nunca olvidar. El T-34, con su silueta inconfundible y su corazón de acero, es más que un tanque. Es un monumento de acero a la brutalidad de la guerra, a la valentía indomable y a la resiliencia de una nación que se negó a ser quebrada. Cada ruina reconstruida, cada cicatriz en el paisaje de Europa Oriental, cada tumba anónima bajo la nieve, es un grito silencioso contra la guerra, un lamento eterno por lo que se perdió. La sangre derramada en la nieve, el polvo de las ciudades en ruinas, el olor a humo y desesperación que se cernió sobre millones de vidas son recordatorios eternos del precio de la libertad y la victoria, forjados en el fuego y el hielo. La historia del T-34 y de todos los que lucharon a su lado o contra él nos enseña que,
incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, el ingenio, la determinación y la capacidad de sacrificio pueden forjar la esperanza y, por fin, la victoria. Esta saga de acero y sacrificio no es solo un capítulo en la historia militar, es un espejo del alma humana, reflejando nuestra capacidad para la más profunda destrucción y para la más sublime resiliencia. El aullido del viento en las estepas, que un día llevó los sonidos de la batalla, ahora susurra las lecciones de la historia, invitándonos a reflexionar. El T-34 permanece como un guardián silencioso de estas memorias, un testimonio de que el pasado, por doloroso que sea, nunca debe ser olvidado. Nos recuerda que la paz es una construcción frágil, constantemente amenazada por la arrogancia y la ambición, pero que la llama de la esperanza y de la humanidad nunca se apaga por completo. Que esta historia sirva como un recordatorio eterno del valor de la vida y de la futilidad de la guerra. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla o evento quieres ver a continuación, desvelado con la misma intensidad y fidelidad a los hechos? Deja tu comentario y únete a nuestra legión de historiadores en esta jornada inagotable por el pasado. La historia te espera.